y vamos a ver qué es lo que significa este movimiento del dólar. Por lo pronto, la devaluación del 22% dispuesta para horas después de las elecciones primarias ya ha sido completamente devorada. Cualquier, entre comillas, ventaja que hubiera podido suceder en ese entonces ya ha quedado fuera de foco. Saludo a Federico Glustein, el profesor Glustein es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por el tiempo compartido con nosotros. ¿Y qué significa todo este movimiento que se está registrando en estos últimos días con el dólar que ya parece imparable? Bueno, primero lo que vemos es que hay una catarata de pesos que están teniendo un destino, que anteriormente iban al plazo fijo, iban algunos instrumentos en pesos, y hoy en día, visto que las elecciones están por venir, deciden ir a la moneda fuerte. ¿Cuál es la moneda fuerte? Es el dólar. ¿Y qué ocurre cuando van a la moneda fuerte? Bueno, la cotización con respecto al peso sube, es decir, el peso vale menos. Por lo tanto, inmediatamente lo que sucede es que el blue se dispara como se disparó, el CCL, que es el contado con liqui, se disparó, y el MEP, que estaba intervenido por el gobierno, ya no tiene tanto asidero esa intervención vía venta de bonos, porque claramente los bonos valen cada vez menos, el riesgo país sube y tampoco tienen tantos bonos como para intervenir. Lo que termina sucediendo es que hace básicamente un mes, pero más precisamente una semana, los plazos fijos del sector privado en pesos vienen con una fuerte caída que se traslada directamente al dólar. ¿Por qué? Porque no hay una tasa de interés atractiva para esos pesos, porque saben que después de las elecciones va a devaluarse de alguna u otra forma, que no va a aumentar la tasa de interés y a su vez que la situación macroeconómica es muy compleja. Todo eso deriva en el escenario que vos contaste de una forma perfecta. Federico, ¿se corre algún peligro por parte de las instituciones bancarias si la gente masivamente empieza a retirar sus posiciones en pesos de plazo fijo para irse al dólar o desarma otras posiciones que eventualmente hubiera podido tener en pesos? No existe riesgo porque básicamente los bancos están atados a la suerte del Banco Central. Tiene un 60% de instrumentos entre el Tesoro y el Banco Central en pesos, LELIX y otros pases, que básicamente es lo que le permiten al Banco Central tener atado de pies y manos a los bancos. Obviamente que los usuarios retiren pesos, lo que hace es que el banco tenga menos disponible, pero también es cierto que no hay crédito bancario, por lo tanto, lo que puede llegar a pasar es que el Banco Central tenga que salir a correr como prestamista de última instancia en caso de necesitar pesos o evitar la renovación de esos instrumentos financieros que están en pesos a una tasa del 118%. O sea, los bancos también en parte están atados a la suerte de la macroeconomía. Lo que sí no va a pasar como en otros momentos es no corralito, no va a pasar tampoco algún tipo de cerrojo de las cuentas en pesos, porque peso justamente es lo que sobra en la economía. Lo que falta es la otra moneda que busca la gente, que son dólares. Profesor, vemos también entre los datos que se están conociendo en el minuto a minuto un riesgo país insólitamente alto. Yo por lo menos no recuerdo un nivel como este de 2.717 puntos. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Bueno, primero, técnicamente quiere decir que endeudarnos en dólares nos va a salir básicamente 30 puntos más la tasa de interés de Estados Unidos. O sea, básicamente 35 puntos en dólares. Con lo cual, endeudarse en el mercado para la Argentina es imposible. Ahora, traducido a la economía local, esto significa básicamente que los bonos soberanos no valen absolutamente nada, que claramente hay una posición de los agentes que se están retirando de esos instrumentos. A su vez, se ve que el gobierno está vendiendo bonos, por lo tanto esos bonos no tienen relevancia, digamos, tiene algún sentido lógico que eso suceda, pero por otro lado también lo que pasó en estos días es que en tanto el juicio de YPF, el pago del Club de París, la inestabilidad macroeconómica de la Argentina, hace que las calificadoras empiecen a evaluar negativamente el porvenir del país. Entonces, inmediatamente subió casi un 50% desde las PASO, que estaba alrededor de 2.000 puntos.
lo cual muestra también que es el peligro que se está por venir, sea cual sea el candidato que va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque no hay confianza en lo que va a venir de la Argentina, sea por pasado, por presente y por futuro. El peligro de lo que está por venir, ¿en qué puede traducirse? Y primero lo que vienen diciendo algunos de los analistas, por ejemplo, de Estados Unidos, es que no confían en el eventual ganador, que podría ser Milei, porque no confían en el plan de dolarización. Pero a su vez tampoco confían en la actual gestión del ministro Massa, porque ninguno de los pasos que dijo, es decir, bajar el déficit, de unificar el tipo de cambio, mejorar la performance económica, mejorar el déficit fiscal, se ha cumplido. Entonces, visto los candidatos que tienen chances de ganar, ninguno tiene un plan atractivo para, digamos, para el afuera. Y eso tarde o temprano termina impactando. Y eso es un peligro, porque la Argentina tiene una inflación del 160%. En el último tiempo, pongámosle un último año, casi que hubo un aumento del 200% en lo que es la cotización del paralelo. Eso demuestra inestabilidad interna, pero también externa, porque saben que la Argentina, con todo esto que se está aplicando hasta ahora, no sirve, pero la dolarización tampoco es la vía. Y claramente vos para dolarizar necesitas dólares. Hoy Argentina no los tiene y eso genera mucho rechazo. Profesor, permíteme incorporar también a la colega, a la compañera Julieta Rumi, una experta en temas de economía, a esta conversación y de paso saludo a Julieta. Julieta, buenas tardes. Y te pregunto también por lo que ha dicho Javier Milei en las últimas horas, ¿no? Ante un grupo de empresarios dijo que cuanto más alto esté el dólar es más fácil de dolarizar. En esta especie de encuentro que ha tenido con varios empresarios que o no han estado o estuvieron en las últimas horas en Mar del Plata, pero se volvieron. Julieta, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, sí, en la medida que siga, digamos, este descalabro, es más fácil dolarizar o más barato, se requieren menos dólares, eso es lo que está diciendo. La verdad es que nada ayuda, no hay señales de la libertad por parte del oficialismo que aquieten la situación para los chinos, ¿no? Porque realmente hoy hay mucha especulación, la Citi está paralizada, hubo operativos de la FIP, no hay precio de venta para el dólar blue. Digo, son todas cosas que no traen certidumbre a la ciudadanía, que ya está, digamos, bastante alterada, buscando cobertura, ¿no? Buscando sacarse los pesos de encima y cubrirse en dólares por el temor de lo que pueda pasar en las próximas elecciones del 22 de octubre. Federico, ¿cuál es tu opinión sobre esto que ha dicho Milei? Cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar. Con lo cual, volvemos a la idea primigenia de Javier Milei, que quiere dolarizar, porque ha habido tantas marchas y contramarchas entre el candidato y su entorno que ya no quedaba claro cuál era la idea. Bueno, en parte tiene cierta lógica, podríamos decir, por el simple hecho de que cuanto más alto esté el dólar, menos gente va a querer el peso. Es decir, si el peso vale cada vez menos, la gente no lo va a querer. Por lo tanto, va a exigir una moneda que tenga algún tipo de conservación de valor y medio de cambio, que eso va a ser el dólar. Lo que pasa es que también hay algo que es cierto y que no termina por mí de expresar el plan de Milei, es vos tenés que cambiar todos los contratos para que se puedan dolarizar los contratos, para que se pueda dolarizar toda la economía. Tiene que haber leyes, tiene que haber una especie de manual dolarizador para que eso se pueda llevar a cabo. Y además tiene que haber dólares. Digamos, hoy en día la Argentina no tiene dólares. Los dólares a lo sumo estarán abajo del colchón, en el exterior, pero no están en el sistema. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que haga un blanqueo, que haga alguna forma de ingresar el dinero al sistema. Pero eso no te garantiza que automáticamente esos recursos vayan a quedar dentro del sistema, sino que lo que va a pasar seguramente es, bueno, se va a blanquear libremente y probablemente vuelvan a salir cuando la cosa no funcione y vamos a tener una crisis mucho peor si es que eso sucede. Entonces, el plan de dolarización no está garantizado
para la situación actual. Uno necesita estabilizar la economía primero, porque tenemos inflación en dólares también. No es que tenemos solamente inflación en pesos, sino que también tenemos inflación en dólares. Uno tiene que garantizar cierto nivel de crecimiento y de ingreso de divisas para poder mantener un colchón y que se pueda dolarizar. Hoy, por más alquimia que se le quiera aplicar al plan, no existe posibilidad alguna de dolarizar, sin que eso tenga un riesgo enorme y unas consecuencias gravísimas. Julieta, te invito a participar también de la charla. Sí, no pude escuchar. Sí, ya vemos que tenemos. Vamos a tratar de recuperar a Julieta, que no pudo escuchar. Claramente se entendió que no pudo escuchar porque vemos que la señal es endeble, así que vamos a tratar de recuperar a Julieta y luego compartimos también la pantalla con ella. Federico, los efectos de la devaluación ya fueron completamente devorados por cómo están las cosas, ¿no? Sí, sin duda. Inclusive al mes y medio de devaluarse, ya sería primero por lo primero que tiene que ver con que lo que se llama el pass-through, es decir, el pasaje de la devaluación a los precios fue casi de inmediato. No en la totalidad de los precios, porque hay bienes y servicios que están atados a un acuerdo, si queremos, del gobierno, con las empresas y demás, que esas claramente no han subido. Ahora, todo lo demás se notó un aumento del 25-30%, que fue superior a la devaluación. Por lo tanto, en ese trayecto de un mes y medio, no solamente que lo superó o se reacomodó, sino que se empezó a ver que se necesitaba una devaluación mucho más agresiva. ¿Cuál es el problema con eso? Que es lo que vemos con la anterior devaluación, que el traspaso a precios es cada vez mayor. ¿Por qué? Justamente porque no hay dólares. Entonces, al no haber dólares y el no habilitarse los dólares para importaciones, por ejemplo, para pago de servicios exteriores, todo se termina evaluando a un dólar que no es el oficial, sino que es el contado con liqui, que subió más que ese 20%. Bueno, Federico, el Fondo Monetario, es una información que estoy conociendo ahora, el Fondo Monetario confirmó que la Argentina va a pagar sus vencimientos de deuda después de las elecciones. Piensa cumplir con el compromiso, algo que me parece que estaba seriamente en duda por el panorama económico que teníamos. Son 3 pagos por un total de 2.600 millones de dólares que el ministro Massa había anticipado que se iban a abonar luego de los comicios del 22 de este mes. Por lo pronto, si hace eso, si cumple con lo que está diciendo, bueno, difícilmente el acuerdo se vaya a caer, cosa con la que se especulaba de acuerdo a cómo venía el panorama. Yo creo que el gobierno va a pagar, pero por una situación que es que de alguna u otra forma consigue las divisas, que es como hizo los pagos anteriores, es decir, la ampliación del swap con China sirve también para pagarle al Fondo Monetario. Por ejemplo, un nuevo endeudamiento con algún otro país soberano también sirve para pagar. No importa las consecuencias, lo que importa es pagar. Y eso te garantiza que gane quien gane, vos tengas que igual pagar y sentarte a hacer un nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque si vos te seguís endeudando y cada vez más caro, la posibilidad del siguiente pago va a ser menor. Es decir, la Argentina hoy paga porque se endeuda cada vez más, no genera sus propios dólares. Además que tuvo la sequía, con lo cual tiene menos dólares de los que pensaba. Entonces, tiene que haber un nuevo acuerdo con el fondo basado en el crecimiento, la posibilidad de acumular divisas y no endeudarse nuevamente a tasas que no sabemos, porque suponemos que la tasa es del 9% en dólares, pero sabemos que en el pasado nos hemos endeudado a 15%, 16% con otros países, lo cual ha traído a la economía argentina un perjuicio enorme. Federico, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias Pepe nuevamente por la comunicación. Economista y profesor de la